damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 2. Bueno, estábamos ya en el capítulo 2, empezamos hablando acerca del Shabbat. ¿Se acuerdan que era el Shabbat? El día en que Dios reposó y contempló toda su obra. Así comenzamos. Fueron pues acabados, capítulo 2, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra y bendijo. ¿Qué quiere decir bendijo? Se puso a su servicio. Que Dios se puso al servicio del Shabbat. El séptimo el día y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Bueno, ahora vamos a continuar capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que... No sé si ya antes habíamos visto, parece que primera vez aparece acá la palabra Jehová, ¿no? Todavía no habíamos visto Jehová. Es la primera vez que aparece entonces el tetragramatón. En el Génesis, en la Biblia, en la Torá, en el Génesis, no aparece la palabra Jehová, sino aparece el tetragramatón. Aparece 4 letras. Juan, ¿vos podés pasar a escribir ahí el tetragramatón? ¿Cómo está? Ahí está el tetragramatón, ¿no? Y va a escribir Juan cómo está escrito en la Biblia, para que nosotros podamos saber que esta palabra Jehová se le puso nomás. Nosotros tendríamos que entender el tetragramatón. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo es el tetragramatón? Escribe un poco ahí. Sin necudo. Sin necudo quiere decir sin vocal. Yod, He, Bat, He. Yod, He, Bat. Yod, He, Hei, Bat, Hei. Así. 4 letras. A ver, hermano Balbino. Yod. Este es la letra Yod, Hei, Bat, Hei. 2 Hei hay. Hay una Yod y una Bat. Entonces, 2 Yod y una Bat y no, una Yod y 2 Hei y una Bat. Yod, Het, Bat, Hei. Yod, Het, Bat, Hei. O nosotros solemos decir Yud, He, Bat, Hei. O así es más correcto, ¿no? Yud. En inglés, Yud, ¿no? Y en español, Yod. Yod, He, Bat, Hei. Pero para no decir nosotros esa forma, nosotros hemos optado por decir el Señor o el Adón. El Señor representa el Todopoderoso. Representa nuestro amo, nuestro líder. Pero en la Biblia aparece este título. Este es un título que se le da a Dios. Pero no aparece la palabra Jehová en la versión original. Lo que tienen ahí ellos es la versión original de la Biblia, en hebreo. Y ahí no aparece esta palabra Jehová. Hashem dice, no está ni yo Jehová. Bueno, eso es para que entendamos. Bueno, sigamos. Entonces es la primera vez que aparece Yod, He, Bat, Hei en la Biblia. La primera vez, dice. Y acabó el Señor, ya no, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yod, He, Bat, Hei hizo la tierra y los cielos.
Y cuando sale la palabra orígenes se relaciona con la genealogía. Quiere decir que lo que el capítulo 1 nos estaba narrando es la genealogía, o sea, el comienzo, las bases, la base de la creación. Quiere decir que el capítulo 1 nos está mencionando como un resumen de todo lo que Dios hizo. Eso es, los orígenes significa un resumen de todo lo que Dios hizo, y a partir de ahora va a empezar a detallar toda su creación. Como empezó en un destello rápido, en 6 días, pero ahora va a ir detallando. Así es. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Bueno, no había lluvia. ¿Cuándo comenzó la lluvia en la tierra? En el tiempo de Noé, sí. Ahí recién comenzó la lluvia. Y tampoco había hombre que la labrase, pero nosotros ya habíamos leído en capítulo 1 que Dios ya creó al hombre y inclusive hasta varón y hembra los creó, dice, ¿no? Pero acá se refiere que la creación en sí todavía está como detallando, ¿no? Primero Dios creó todas las plantas, creó todo lo necesario para que sea habitada. Y en su mente ya estaba también el hombre, pero todavía no estaba para que trabaje, para que pueda la tierra ser servida. Por eso dice, no había hombre que labrase la tierra. Ni tampoco había llovido. Entonces, ¿cómo se mantenía la tierra? Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Subía un vapor. Quiere decir que había tipo... ¿cómo se puede decir? Calor debajo de la tierra, dentro de la tierra había un calor que hacía que se evapore. Se dice que había unas corrientes de agua y hacía que suba ese vapor y riegue la tierra. De esa manera nomás se mantenía la humedad. En la Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, arriba de la atmósfera había una capa de agua. Por eso dice que durante el diluvio, las cataratas de los cielos y los abismos se abrieron y empezaron a salir las aguas. Entonces, anteriormente encima del planeta había una capa de agua que cubría toda la tierra. Bueno, eso es para entender esa parte. Bueno, entonces, creo que ya vimos 3 versículos, ¿no? Entonces, si está hasta el 7, ya vamos a terminar ya. No, porque hasta el 7 no me iba a hacer. Pero ahora viene la parte clave de la creación, la parte que tenemos que entender. Entonces, hasta aquí Dios está detallando cómo estaba la tierra, cómo se regaba. Quiere decir que había un clima agradable, un clima templado especial. Dice que no hacía en un lugar calor, en otro lugar frío, en otro lugar templado. Toda la tierra tenía mismo clima, toda la tierra tenía misma temperatura y agradable para vivir. No temperatura que ahora tenemos, ¿no? Que hace 50 grados, 60 grados. Era un clima agradable para vivir. Versículo 7. Entonces, ¿qué significa entonces? Una vez que están dadas todas las condiciones para que el ser humano viva, para que el hombre viva, Dios le va a formar, a planificar. Y dice aquí, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo Dios? Primero sale formó. Yo estuve viendo las palabras para identificar qué significa formar. Y en hebreo formar es hapsar. Hapsar. ¿Y qué significa esa palabra hapsar? Dar forma a un ser o trabajo del alfarero.
Normalmente se entiende con hapsar o formar, presionar también era. Agarrar alguna cosa y presionar y empezar a darle forma. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba uniendo elementos de la tierra para formar el cuerpo del hombre. Pero Dios no tiene mano, no tiene forma. Entonces, ¿cómo hacía? Y con la palabra nomás. Iba formando. ¿Entienden, no? Por eso sale la palabra hapsar. Y yo quiero hablar del alfarero para entender este punto. Hapsar, dar forma a un ser, trabajo del alfarero. Y ahí yo puse, ¿cómo trabaja un alfarero? ¿Qué necesita un alfarero para formar un jarrón? Ahí yo dibujé un jarrón. Necesita agua y necesita tierra seca. Y la palabra tierra era Adamá, de donde sale la palabra Adán. Adamá quiere decir tierra. Y Adán, terrenal. Quiere decir que Adán sale de la tierra más otro componente, que sería el agua. Entonces, uniendo el agua con la tierra seca, se crea Adán o el jarrón. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Cuando un alfarero quiere hacer un jarrón, necesita tierra seca y necesita agua. Pero una medida de agua no puede demasiado porque si no, no va a funcionar el barro. Para que vaya formando como barro. Y ahí le va dando la forma. Ustedes ya vieron cómo se hace vasijas de barro, cómo trabaja el alfarero. Le va dando forma, moja un poco, le va dando forma. Así Dios también trabajó en el hombre. Y después, cuando se forma todo el jarrón, ¿qué se le hace después? El alfarero, ¿qué hace después? Pone en el fuego, ¿sí o no? Para que se cocine. Entonces el hombre, una vez que fue formado por Dios, necesitaba ser probado por el fuego, ser cocinado, ser preparado. Necesitaba la emuná. ¿Qué es la emuná? La fe. Por eso después nosotros vemos cuando Dios le crea al hombre, le empieza a dar la ordenanza, ¿no? La palabra. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero en este caso, la vida también viene por la palabra, porque ahí nosotros pusimos que el agua representa la palabra. El agua con el cual Dios formaba al hombre con la tierra seca, representa la palabra. Y la tierra seca representa este componente terrestre. Quiere decir que una persona sin palabra es tierra seca. ¿Se acuerdan que le había dicho Dios a Adán después de que le sentenció a muerte? Polvo eres y al polvo volverás. Por eso cuando una persona muere, empieza a convertirse en una tierra seca. Se le va saliendo todo el líquido. Ese es físicamente. Espiritualmente igual. Una persona necesita la palabra para poder tener vida. ¿Se entiende hasta acá, no? Bueno, entonces el fuego, el agua más la tierra se coloca. Una vez que se termina el jarrón, se coloca en el fuego. Ahora, ¿de qué le formó al hombre? Esa es la palabra formar. Eso es lo que nosotros estamos analizando ahora. ¿De qué le formó al hombre Dios? Y esto es muy interesante que podamos entender de qué le formó. Del polvo de la tierra. De un material que existía en la tierra que era el polvo. Y la palabra polvo en hebreo es afar. ¿Ven? Afar. Y esto yo ya escribí hasta con las letras. ¿Qué letra tiene la palabra polvo? Ajim, Pei y Resh. No sé si mi letra está correcta. Ajim, Pei y Resh. Y en el pictográfico es un ojo, una boca y un hombre. Ese es un ojo, una boca. El Pei es una boca. Y el Resh es un hombre, un rostro de un hombre. Bueno, lo interesante acá de la palabra polvo es que la palabra
afar tiene una raíz, porque toda palabra hebrea tiene raíz en el pictográfico. Normalmente tiene dos palabras de raíz. Y la raíz que vemos acá es la letra, ¿dónde está? Ayin, no, la letra Pei y la letra, no, este es Pei y Reish, sí. Pei y Reish, acá yo marqué. Pei y Reish, vemos, es la raíz de la palabra afar. Y Pei y Reish solo significa fruto. Allá está, peri, significa fruto. La palabra con Pei y Reish, que es peri, significa fruto. Esto es muy importante. Dentro de la palabra polvo se encuentra la palabra, viene en español. Dentro de la palabra polvo se encuentra la palabra fruto. ¿Y qué tiene que ver esto? Dentro de la palabra fruto, o sea, la raíz fruto es parte de una palabra que nosotros conocemos muy bien, que es la palabra Efraín. Dentro de la palabra Efraín tenemos la Peis y la Reish, que es la raíz de afar, que es peri, que quiere decir fruto. Y la palabra peri es fruto y la palabra Efraín es fructificar o doble fruto. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Quién era Efraín? ¿Se acuerdan quién era Efraín? Era el hijo de Jacob, el nieto de Isaac y el bisnieto de Abraham. Y cuando Jacob le estaba bendiciendo a Efraín, había cruzado sus manos y había dicho que Efraín sería multitud de naciones. ¿Se acuerdan? Y había una promesa que le dio Dios a Abraham acerca de su descendencia. Vamos a ver primero Génesis capítulo 13, versículo 16. Vamos a adelantarnos. Génesis 13, 16. Génesis 13, 16. Esto es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Y haré tu descendencia como el polvo. ¿Qué es la palabra polvo? Afar. Polvo de la tierra. Fíjense, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué les parece? Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Por si acaso, Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo su hijo Jacob, Jacob tuvo su hijo José, José tuvo su hijo Efraín, y Jacob le adopta a Efraín y le bendice y le dice que de Efraín saldría multitud de naciones. O sea, nosotros podemos ver ya aquí en Génesis que Dios ya estaba viendo nuestras vidas o no. Porque nosotros somos descendientes de Efraín. Porque ¿qué pasó con Efraín? Efraín pecó, la descendencia de Efraín, y se mezcló entre las naciones. Eso habíamos visto constantemente en Oseas. Efraín fue como paloma incauta, dice, y se mezcló entre las naciones. Ahorita mismo, ¿dónde está Efraín? ¿Dónde está Efraín? Entre las naciones. ¿Y quién es Efraín? Es el descendiente de Dios. Es el antepasado, es la promesa que le había prometido Dios a Abraham. Y Dios está buscando otra vez a sus descendientes. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver otro texto. Jeremías 18. Jeremías 18, versículo 2. Fíjense lo que le dice Dios al profeta Jeremías acerca de cuando le quiere comparar con el hombre. Para que vean, ¿saben? Esto es importante, para que vean que los profetas hablaban de la Torah. ¿Sí o no? Cuando ellos hablaban de la Torah, y el mismo Pablo también mencionó que nosotros somos en la mano de Dios como barro en el alfarero, en la mano del alfarero. Jeremías capítulo 18, versículo 2. Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, dice. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra
del Señor a mí diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Fíjense, yo trabajo con ustedes como este alfarero trabaja con su barro. ¿Desde cuándo Dios empezó a trabajar por Israel comparándole con barro? Desde Adán ya. Desde Adán ya empezó Dios a formar, a hacer al hombre, a hacer a su pueblo. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Bueno, después ahí habla muchas cosas más. Solamente quería leer esa parte. Lamentaciones 4. Lamentaciones 4. Siguiendo Jeremías. Vayan en Jeremías nomás un poquito. Termina en Jeremías, está Lamentaciones. Después de Jeremías está Lamentaciones. 4, versículo 2. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Aquí también el profeta Jeremías está diciendo que Dios les considera a los hijos de Sión. ¿Quién es Sión? El pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén. Como barro, como vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Oseas 8:8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones. Fíjese lo que dice. Como vasija que no se estima. ¿Qué dice en la Biblia? Que Israel, el pueblo de Dios, va a ser devorado como la vasija que no se estima, como vasija desechada. Así es. ¿Y se acuerdan cuando se le vendió a Jesús, a Yeshua, que se compró con el precio de su venta? El campo del alfarero, dice, para sepultura de los extranjeros. Quiere decir que Dios, cuando formaba al hombre, ¿a quién le estaba formando? A su pueblo, a su descendencia. Amén. A él le estaba formando ya, desde el principio ya le estaba formando. Entonces, pero hay un problema. ¿Pero por qué algunos tienen simiente de Dios, otros tienen simiente de no de Dios, otros no le interesa nada a Dios? ¿Qué es el problema? Porque acá solamente se está formando el cuerpo, el material, y después Dios va a darle la esencia divina. Y lamentablemente esa esencia divina se pierde ya en el capítulo 3 por causa del pecado. Y solamente se puede recuperar con el arrepentimiento nuevamente. Aquí Dios está formando al hombre polvo, ¿no? Material. Y luego le va a dar su esencia divina. Bueno, volvamos a Génesis. El versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya entendemos entonces que ese polvo representa también al fruto que Dios iba a producir en el futuro con su pueblo y lo iba a esparcir por todas las naciones. Y después dice, del polvo de la tierra. ¿Y qué significa tierra? La palabra tierra era Adama. Tierra era Adama. ¿Y qué forma del polvo de la tierra? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, toma polvo de la tierra, mezcla, no sé cómo hace, mezcla, lo que sí forma, porque nos formó, dice. Como trabaja un alfarero sobre su vasija, Dios nos formó, pero después le da aliento de vida. ¿Qué quiere decir ese aliento de vida? Y esa es otra palabra que está en el hebreo y es la palabra neshama. Lo que Dios le da al hombre es, acá ese barro es la neshama. ¿Y qué es la neshama? Es el aliento divino. Es la esencia divina de Dios. Y esto es muy interesante. La palabra neshama tiene 3 letras que son la nun, shin y mem. Aquí están. Puse en el hebreo actual y en el hebreo pictográfico.
En el hebreo pictográfico tenemos a Neshama con Nun, que es una semillita, y Shin, que es un diente, que representa también la boca, el triturar o el formar, y la Men, que representa el agua. ¿Qué sería entonces la Neshama que Dios le dio al hombre? Sería la vida que forma al hombre, que le da, ¿cómo se puede decir? La vida que le da aliento para vivir. ¿Por qué para vivir? Porque eso es importante también. Cuando Dios le decía cuando Jacob bendecía a Efraín, y cuando sale la palabra que será multitud de naciones, esa palabra multitud de naciones era la palabra que se usa para hablar de cantidad de peces. La palabra que se usa para será multitud de naciones es la misma palabra que se usa para mencionar en el hebreo a será como cantidad de peces. Quiere decir que cuando Dios le estaba entregando la esencia divina al hombre, su aliento divino, le estaba simulando como si fuera peces. Entonces, los peces para vivir, ¿qué necesitan? Agua. Necesitan la semilla, necesitan agua. Le quita el agua y mueren. El agua representa, en la Biblia, ya expusimos, la palabra de Dios. En síntesis, ¿qué es la Neshama? Es la semilla que está en la palabra de Dios y que le produce vida al hombre. Y el hombre es un ser viviente gracias a la palabra. ¿Están entendiendo este punto, no? Gracias a la palabra, el hombre es un ser viviente. Fuera de la palabra, entonces, es un barro. Es una vasija que no se estima. Lo que le pasó a Efraín. Eso es muy importante entender. ¿Hasta acá entendieron? Bueno, para corroborar, vamos a ver Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Libro de Juan capítulo 3. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Esto es cuando le aparece un hombre y le dice que tú has venido de Dios y sabemos que todas las cosas que tú haces son de Dios. Miren lo que Yeshua le responde a este hombre. Respondiendo, versículo 3, Yeshua le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua, de cierto, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense que ahí le menciona Yeshua a Nicodemo agua. ¿Y qué era el agua? La palabra. Lo que aparece en la palabra Neshama, que es la Mem, que es el aliento de vida. ¿Sí o no? Y la semilla significa el gen de Dios, ser linaje de Dios, ser linaje de Abraham, tener la semilla de Abraham en tu vida. Entonces vos podés ser alguien que está en la vida, en el plan de Dios. Otro texto para corroborar, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, y esto está más claro todavía, atiendan lo que dice acá. Versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, nefesh, alma de nefesh, vida, la vida, Dios purificó nuestra vida por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de semilla corrupta. Fíjense lo que dice acá. Hay una semilla corrupta, hay un linaje corrupto. ¿Cuál es ese linaje corrupto? Es el que Satanás sembró en Adán y Eva, ahí en el huerto de Edén. Esa es la semilla, el linaje corrupto. Ahí se rompió
la esencia divina de Dios que había puesto en el hombre cuando le estaba creando. Y entró otro linaje. Por eso dice que va a haber una guerra de linajes. ¿Se acuerdan en el capítulo 3 cuando entremos? Vamos a ver que la simiente de la mujer, la semilla de la mujer derrotará a la semilla de la serpiente. Significa que Satanás metió su semilla también. ¿Sí o no? Y la manera de que Satanás haga sobrevivir su semilla es con la mentira. Él es padre de la mentira, dice desde el principio. Y por eso sobrevive, por eso se produce mucho, porque su semilla, su simiente engendra entre las falsedades, entre las mentiras, produce muchos seres. Pero nosotros somos renacidos de otra simiente, dice. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Elohim de Dios, que vive y permanece para siempre. Renacido quiere decir que volvemos a vivir, volvemos a tener la esencia de Dios. ¿Dónde lo habíamos perdido? Cuando el hombre cayó en el huerto de Edén. ¿Sí o no? Y ahora, con la palabra de Dios, con la dabar de Dios, volvemos a recuperar nuestra esencia divina. Con la palabra que permanece para siempre. ¿Desde cuándo permanece esa palabra? Desde el comienzo, del principio. Y continúa para siempre. Así está escrito. Vamos a ver Ezequiel 37. Ezequiel 37. Estamos viendo que en el capítulo 2 de Génesis, de Bereshit, Dios está creando del polvo de la tierra, de un cuerpo, ¿sí o no? Un ser especial, porque le está dando su neshama, su aliento divino, le está dando su naturaleza divina, que nosotros vemos después se perdió por causa de la desobediencia. Pero en Ezequiel 37, como es la restauración, la promesa de la restauración, vamos a ver que la misma cosa va a ocurrir en el futuro con los que van a ser restaurados. La misma cosa que ocurrió con el primer hombre en el huerto de Edén. Ezequiel 37. Fíjense, atiendan muy bien. Ezequiel 37 dice así: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Por qué aquí aparece huesos y no aparece solamente polvo de la tierra? Porque en el principio no existía todavía el ser humano, no existía nada. En el principio Dios formaba completo, pero aquí ya existieron ellos y por su desobediencia quedaron como huesos, quedaron muertos, ¿sí o no? Por su desobediencia. Pero ahora Dios está restaurando a su pueblo, le está dando otra vez esperanza por medio de Ezequiel y le está profetizando que estos huesos que antes vivieron, porque si eran huesos quiere decir que antes tenían vida, ¿no? El hueso que si vos ves solamente barro ahí, ¿vas a decir que eso era vida antes? No. Pero si ves hueso, ¿qué vas a entender? Cuando vos ves un hueso, ¿qué entendés? Que antes tuvo vida. ¿Sí o no? El hueso, cuando vos ves, esto antes era un ser vivo, pero quedó así. Bueno. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, ¿qué dice ahí? Oíd la palabra del Señor. ¿De dónde habrá tenido la idea Ezequiel de que Dios puede levantar unos huesos secos con la palabra? ¿De dónde? Si pudo al barro darle forma humana, al barro hacer que sea un ser viviente, ¿puede hacer con el hueso o no? ¿Puede hacer con el hueso también o no? Claro que sí.
Puede hacer. Entonces Ezequiel no estaba haciendo nada descabellado, aunque a él le parecía raro, pero él sabía que Dios alguna vez ya le dio la vida al hombre del polvo de la tierra. Ahora le está restaurando estos huesos que han quedado. Y le dijo, profetiza. Entonces los huesos van a empezar a escuchar la palabra de Dios como al principio, pero esta vez para ser restaurados. ¿Y quiénes son estos huesos? Y nosotros podemos leer todo 37 y vemos cómo va formando sus tendones, todo le va haciendo completo otra vez, pero ya como al principio. Esto es interesante. Estos huesos secos son muchos, ¿no? Pero al principio Dios, cuando de la misma manera creaba al hombre, era solamente Adán. Pero ya en Adán Él estaba viendo a su pueblo. Por eso hemos visto la palabra polvo, que viene de afar, de perí, de fruto, de lo que salió de Efraín. Quiere decir que Dios estaba dentro de Adán preparando también su pueblo especial, pero que iba a transgredir, que iba a pecar, pero iba a esparcirse entre las naciones y después le iba a resucitar, le iba a hacer revivir. Y de la misma manera que formó al primer hombre, con su aliento divino, le iba a restaurar a su pueblo que cayó en pecado. ¿Cómo le formó al primer hombre? ¿Le hizo nacer del vientre de su madre? No. ¿Se acuerdan que le preguntó Nicodemo a Yeshua? ¿Acaso tengo que volver a nacer en el vientre de mi madre? Porque uno piensa que nacer de nuevo es así. No, de esa manera no se puede más ser restaurado. Porque si vos salís del vientre de tu madre, sos una nueva criatura, un bebé. Pero el hueso que sea formado, que se le dé vida, ese es un nuevo ser. Es uno renacido. ¿Sí o no? O sea, ¿cuándo entonces nosotros vamos a ser renacidos? Cuando Dios a nuestro hueso le vuelva a dar la vida que teníamos al principio, cuando creaba a Adán, cuando tengamos la esencia divina. ¿Se entiende, no? Ese cuerpo tiene que ser un cuerpo especial, formado del polvo de la tierra, pero con la mano de Dios, con el poder de Dios. Amén. Entonces, para la restauración no necesitamos entrar más en el vientre de nuestra madre, sino ser formado por Dios, ser preparados por Dios. Es la palabra formar, haxar, dar forma a un ser. Entonces, para ser resucitados necesitamos ser restaurados, formados como Dios formó a Adán. Y después Dios nos va a dar otra vez su aliento divino que habíamos perdido. Y vamos a saltear. El versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, dice. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mucha gente ya viva con el Espíritu de Dios. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El pueblo de Israel al final quedó desilusionado por su pecado, pero Dios le dio la promesa de que le iba a restaurar a través de esta profecía. Amén. Bueno, un texto más, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. El mismo Yeshua también habla de este punto. Juan capítulo 5, versículo 28. De 25 vamos a leer. Juan capítulo 5, 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son los muertos? Los que están sin palabra, sin agua, los que son tierra seca, ¿sí o no? Y cuando la tierra seca vos le empezás a echar agua, ¿qué pasa? Ustedes sintieron a veces cuando hace mucho calor y está seco la tierra y después le echa agua, pero así, puta, ¿no? Parece que la tierra empieza a tener vida. Y cuando vos echáis agua sobre la tierra seca, ¿qué pasa? Empieza ya a salir verdes, pasto, planta, empieza a vivir. Entonces va a llegar la hora en que los que están secos van a empezar a vivir. Versículo 28, no maravillé de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es Ezequiel 37. Y Ezequiel 37 es
Génesis 2. ¿Se está entendiendo? Génesis 2, Ezequiel 37, Juan 5. Todo está perfectamente combinado. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Los que hicieron lo bueno son los que fueron regados con la palabra. Vamos a ver un texto más. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Atiendan lo que dice ahí en Daniel 12:2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Así sale ahí o no? Polvo, la palabra polvo, afar, de la cual viene perí, fruto. Muchos que están así como polvo, ¿qué dice ahí? Serán despertados. Serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que van a ser despertados para vida eterna? Los que han sido el polvo que ha sido regado con el agua, con la palabra, con la nun. No, con la mem. ¿Sí o no? Con la nun, dijo. Que recibió la semilla de vida. La semilla, si vos depositas en la tierra, tenés que regar con agua para que pueda vivir. Entonces, ¿quiénes serán los que tendrán vergüenza perpetua? Los que no han sido regados con la palabra. Siendo renacido por medio de la palabra que vive y permanece para siempre. ¿Sí o no? Amén. Entonces, en conclusión, podemos entender que, versículo 7, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Una persona que tiene la esencia de Dios, la presencia de Dios. A esto tenemos que regresar. ¿Y cómo pudimos regresar a esto? Lamentablemente este Adán nos quebró la vida, nos quebró este aliento divino. Y por eso nosotros hemos recibido la maldición de tener la simiente corruptible que viene de Satanás. Pero Dios trajo otra vez a un postrer Adán en la tierra que nos devolvió la esencia divina de Dios. Por eso en la resurrección de Yeshua, nosotros creyendo en la resurrección de Yeshua, volvemos a tener la esencia divina. O sea, nacemos de nuevo. Por eso en Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí presentes, quiere decir, volvió la vida a nosotros. Pero eso se va a confirmar en la segunda venida del Mesías, cuando Él nos levante del polvo de la tierra otra vez. Amén. Bueno, y también esto se puede confirmar en 1 Corintios capítulo 15, donde dice que el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán era un ser vivo que perdió la esencia divina por causa del pecado. El postrer Adán era un espíritu, una rúa, un aliento de vida para devolvernos a nosotros. Entonces Yeshua vuelve a restaurar a nuestras vidas como estaba al principio el primer Adán, antes de que cayese. Bueno, eso para entender la creación del hombre. Y hasta aquí vamos a compartir. Sopla en la vida, eres los huesos, los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.